Amigos y amigas de Agenda Económica, estamos realizando un interesantísimo conversatorio con los autores ahí de mano, de primera mano, que tuvieron a su cargo el equipo de investigación para realizar el análisis de los efectos económicos y sociales del pueblo, el proyecto minero Barrick en la economía dominicana. No solamente desde el punto de vista de los numeritos fríos, como decía Cristian Parra, sino también el aspecto de desarrollo humano, comunitario y bienestar social, que es el objetivo final de todo debemos promover en un ambiente de empujar hacia el desarrollo. Y tú ibas a comenzar a hablar de las exportaciones, que sabemos, sí, Cristian, que ahí el impacto es más que significativo. Sí, bueno... va a haber que hablarse antes de entrar al barrio y después de entrar al barrio, en los análisis. Sí, bueno, la economía dominicana es bien diversificada en los sectores turismo, agroindustrial. Ustedes conocen mejor que yo eso, la estructura en términos de exportaciones. Nuestros cálculos dicen que la compañía en promedio debiera representar en un periodo de 10-15 años de operación alrededor de un 15% de las exportaciones anuales del país. Y eso la convertiría en, si no el primero, dentro de los dos primeros sectores exportadores. Es decir, comunidad económica debería convertirse en el primer sector exportador. Otro tema interesante es el de la inversión. Hay el encadenamiento productivo. Sí, hay una información bien interesante que nos dice que el sector turismo es el principal inversor extranjero en el país. Ellos invirtieron alrededor, en los últimos 15 años, alrededor de 3.200 millones de dólares. Entonces, los 3.800 millones de dólares de inversión de la compañía muestra un poco la magnitud de invertir en 2 o 3 años. No es tanto por las cifras que sea más importante, eso tiene varias connotaciones como señal internacional, como asumir ciertos riesgos en términos privados, claro, etcétera, etcétera. En términos de encadenamiento productivo, hay una estimación de acuerdo al comportamiento del resto de emprendimientos mineros en distintos países, de acuerdo a cómo parten y de acuerdo a la información financiera que tomamos de la compañía a nivel internacional, que dice que alrededor de entre el 50 y el 60% de todo el costo operacional de la compañía tiene el potencial de materializarse en el país. Hay todavía una parte importante del costo de operación que es necesario indirecto de segunda vuelta, sí, que es necesario, que hay que medir también importar, porque no existen los productos acá en el país, pero también hay que mirarlos como un potencial. Esto también deberá generar alrededor de, por un lado, de 1.000 y algo más de empleos directos que los va a contratar la compañía, y nosotros estimamos que a partir de indirectos y relacionados con la empresa deberían haber alrededor de 11.000 empleos, que no necesariamente son empleos nuevos, pero sí hay gente que empieza a girar su actividad o a dedicarse en torno a alguna actividad directa o indirecta, ya sea de primera, segunda o tercera línea, conexo a la ejecución de la... Sobre todo en las comunidades aledañas, que se van a generar la mayor parte de estos empleos. Sí, bueno, me dicen que el desarrollo inmobiliario que está teniendo la provincia de Sánchez Ramírez es una cosa impresionante. Y no solamente inmobiliario, si uno mira el comercial, el panorama artesanal, puedes ver que donde había 2 instituciones bancarias, hoy hay 5. Donde no había más que 1 o 2 centros, había un supermercado local, ahora una de las grandes cadenas está pensando abrir una sucursal. Grandes cadenas de electrodomésticos, una renovó, la otra se instaló. Y todo eso pues es un claro indicador de que hay un movimiento económico. Claro. Y lógicamente este movimiento económico no es exclusivo de Barrick, no es algo que ha sido el único motor, pero en buena medida ha sido el pie de amigo, el espaldarazo que necesitaba la economía para empezar a dinamizarse. Son los efectos multiplicadores del proyecto en zona. Se dice que, he visto algunas informaciones en el sentido de que un 5% creo que de los ingresos, no sé si
son de divisas o los ingresos brutos que se quedan en la comunidad. Hay un... Eso, quizás tu pregunta va por el lado de la estructura tributaria que señala... De los aportes a la comunidad, de sí, los beneficios, lo creo. Que se devuelve que eso para constituye resarcir lo que es... alrededor de unos 12 millones al Esto año. será, no ha sido porque todavía no estamos operando, pero una vez sí. entremos en operación, definitivamente, dentro de la estructura tributaria que Cristian nos podrá orientar. Pero aquí entre nosotros, Jorge, este año arrancan. Este año arrancamos. Dios. Definitivamente. Sí. Sí. Bueno, algo muy interesante del proyecto y del trabajo fue responder, como les señalaba inicialmente, la pregunta clave que es, bueno, ¿cuánto va a dejar el proyecto? Y invertimos una buena parte del tiempo tratando de estimar una cifra que fuera lo más real posible y que tampoco generara tantas expectativas, porque no es la idea del estudio, sino que la idea es mejor ser conservador. Es tratar de... Realista, pero conservador. De entregar una cifra que sea realista. Y analizamos la estructura tributaria e hicimos algunas estimaciones. La estructura tributaria del proyecto tiene básicamente tres componentes: un royalty de 3.2%, un impuesto sobre la renta de un 25% y finalmente un participación sobre las utilidades netas de un 28.70%. Estos tres componentes nos dan un estimado para los 25 años de alrededor de 7.300 millones de dólares en los 25 años. Que ingresarían al fisco. A la recaudación del Estado, ¿verdad? Y ese valor es bastante importante porque si uno lo compara con el actual nivel de recolección de impuestos, de recaudación tributaria, hoy día el Estado está recaudando alrededor de 7.500, 8.000 millones de dólares, y si a estos 7.300 le sumamos un efecto indirecto de impuestos, el proyecto más los efectos indirectos debieran aportar alrededor de, en los 25 años, con 1.4 años de la recaudación tributaria del Estado, dependiendo obviamente nuevamente de cómo se comporte el resto de la economía. Pero en términos anuales, sí, estamos hablando de un promedio más o menos como entre 12.000 millones de pesos, más o menos, sí, aproximadamente, sí, y eso, de 12 a 14 mil. Y eso es alrededor de un 5% de la recaudación del Estado. Exacto. Es bueno para aquí hacer un paréntesis, porque hablando de las exportaciones, si uno ve el aporte neto, que como tú mencionas, a medida que avance el proyecto va a ser mayor porque se va a reducir el costo importado. La mayor parte se va a generar internamente. Entonces vamos a tener ahí un efecto sobre la balanza comercial bastante bueno, que es una de las grandes preocupaciones de la economía dominicana, porque en la medida en que tú tengas un aporte neto, eso significa que eso está generando, reduciendo el déficit en cuenta corriente, aportando divisas y evitando el endeudamiento para fines de la cobertura de ese déficit por parte de la economía dominicana. O sea, que eso hay que medirlo por ahí, en términos de lo que es el aporte externo, además del aporte en inversiones que ya se está desarrollando y que en cierta medida ha ayudado mucho a financiar el déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos y por lo tanto a mantener una estabilidad cambiaria que permita mantener la estabilidad de precio y el ambiente de seguridad de la economía dominicana. Pero ahora estamos hablando de otra contribución importante, porque la economía dominicana tiene dos grandes déficits, o dos grandes problemas: el sector externo y el sector interno desde el punto de vista fiscal. Eso que tú mencionas con respecto a los aportes al fisco también hacen un buen aporte y una buena ayuda para la cobertura del déficit y para el desarrollo y el fortalecimiento de las finanzas públicas en la República Dominicana, que es muy importante, porque es el aporte al Estado para que el Estado pueda a su vez resolver problemas sociales fundamentales que está haciendo el proyecto. Uno de los puntos más importantes, y precisamente es uno de los puntos que señalaba Cristian en el estudio,
es el hecho de que es una fuente estable. Es una fuente que no va a desaparecer mañana. De la noche a la mañana. Que no se multiplica por cero en 2 días. Esto es un proyecto que tiene una vida útil programada de 25 años. Y tenemos un ancla, tenemos un asidero en la economía seguro, estable, proyectado. Y eso, pues, lógicamente da una seguridad a la hora de planificar, da una seguridad a la hora de poder entender. Yo creo que el nivel de incertidumbre con que vivimos todos los dominicanos a título personal y muy probablemente muchos de los empresarios de nuestro país, es precisamente eso, es qué tanta continuidad, qué tanta seguridad en el tiempo tiene mi gestión. Y el tema de que este proyecto le brinde ese ancla, le brinde ese asidero al país, de forma tal de poder tener unos ingresos proyectados estables, pues definitivamente le da mucha seguridad al equipo económico que está dirigiendo nuestro destino. No, y ahora como el Banco Central en enero anunció su estrategia de metas explícitas de inflación a 4 años, con una reducción partiendo de 5.5 y un horizonte de 4, también genera un compromiso oficial ya de la Junta, ese ambiente de certidumbre y de clima de negocio favorable a que esa inversión pueda sentirse cómoda en lo que es el escenario de seguir manejando el desarrollo y la ejecución de la misma en un ambiente totalmente de certidumbre y de estabilidad de precios y relativa de la tasa de cambio. Eso es importante porque es un elemento muy considerado por los inversores locales e internacionales. Vamos a una pausa y regresamos en un minutito.